En una pequeña ciudad, donde los días parecían iguales y las calles estaban llenas de indiferencia, vivía un hombre que muchos ignoraban. Su nombre era Martín, un indigente de mirada serena, de cabello canoso y manos ásperas por los años de trabajo duro y desventuras. Martín no tenía riquezas, ni lujos, ni siquiera un techo que pudiera llamarse hogar. Sin embargo, había algo en el que brillaba con una luz que no pertenecía a este mundo: su fe inquebrantable en Dios. Cada mañana, mientras el sol apenas comenzaba a pintar de naranja los tejados de la ciudad, Martín se sentaba en su esquina habitual, sacaba su vieja Biblia arrugada y comenzaba a hablar con Dios, susurrando palabras de gratitud, súplica y esperanza. Esa mañana en particular, la ciudad parecía más ruidosa, más rápida, como si nadie pudiera detenerse a mirar a su alrededor. Entre el bullicio, un hombre llamado Eduardo, un ateo convencido, caminaba con paso firme y mirada altiva. Eduardo, de mediana edad, vestido con ropa impecable, era un hombre exitoso según los estándares del mundo, pero su corazón estaba endurecido por la incredulidad y el orgullo. No creía en milagros, no confiaba en la oración, y consideraba la fe como algo ingenuo y anticuado. Aquella esquina de la ciudad, donde Martín siempre se sentaba a rezar, llamó la atención de Eduardo, no por la devoción del hombre, sino por la simplicidad y vulnerabilidad de su vida. Eduardo se detuvo unos segundos, observando al indigente con una sonrisa sarcástica. «Todavía hay gente que cree en esos cuentos», pensó, mientras un pequeño grupo de transeúntes pasaba a su lado, ignorando la escena como si fuera parte del paisaje urbano. La burla, para él, era natural. Reírse del que cree parecía un derecho adquirido en su mundo de certezas y logros materiales. Con una voz cargada de desprecio, se dirigió hacia Martín, listo para provocarlo. «Oye, viejo, ¿le estás hablando a alguien que no existe? ¡Qué ridículo es todo esto!». Martín levantó la vista lentamente, sus ojos cansados pero llenos de paz, y sin alterarse respondió con voz suave: «Hablas con quien no puedes ver, pero que siempre está aquí, escuchando. Dios no se mide por risas ni por palabras de orgullo. Él escucha los corazones humildes». Su voz era tranquila, pero firme, y cada palabra parecía pesar más que cualquier insulto que Eduardo pudiera lanzar. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la ciudad se desvaneció y solo quedaron esas dos figuras en la calle, una llena de incredulidad y otra llena de esperanza. Lo que Eduardo no sabía es que, desde lo alto, alguien más estaba observando la escena. Jesús, con mirada amorosa y profunda, contemplaba cada gesto, cada palabra y cada intención de aquel hombre que se burlaba, así como del indigente que, a pesar de todo, permanecía fiel. Una ligera brisa cruzó la esquina, como si un susurro invisible recordara a Eduardo que no todo lo que existe se ve con los ojos humanos. Jesús no intervenía de manera inmediata. Su presencia era silenciosa pero poderosa, un testigo de la verdad que pocos podían percibir. El corazón de Martín latía con calma, a pesar de los insultos y las risas sarcásticas. Sabía que su fe no dependía de la aprobación de otros. Su esperanza estaba anclada en un amor más grande, un amor que no falla, que no abandona y que siempre llega en el momento justo. Mientras Eduardo se burlaba, un pensamiento extraño comenzó a surgir en su mente. ¿Y si aquel hombre tenía razón? ¿Y si existía alguien que realmente escuchara, que realmente viera lo que sus ojos no podían comprender? Eduardo rió nuevamente, tratando de ignorar el vacío que empezaba a sentirse en su pecho, esa sensación que nunca había experimentado. Una mezcla de curiosidad y temor ante lo desconocido. Cada palabra de Martín, cada gesto humilde y sincero, tocaba algo dentro de él que había estado dormido durante años. No podía comprenderlo, pero tampoco podía negarlo. Algo estaba cambiando, aunque no sabía cómo nombrarlo. La tensión entre ambos hombres era palpable. Por un lado, la incredulidad y la burla de Eduardo. Por otro, la serenidad y la fe de Martín. La calle, que minutos antes parecía común y corriente, ahora era un escenario de un encuentro extraordinario, un lugar donde lo visible y lo invisible comenzaban a colisionar. Cada transeúnte que pasaba sin mirar era testigo, aunque sin saberlo, de un momento que pronto transformaría la vida de dos hombres para siempre. En ese instante, Jesús decidió acercar su mirada de una manera que Eduardo no podría ignorar. No con estruendo ni con espectáculo, sino con un gesto que cambiaría el curso de la historia. Un leve brillo, como un rayo de luz cálida, que rodeó al indigente y reveló la pureza de su corazón. Eduardo, por primera vez, sintió el peso de sus propias palabras, la vacuidad de su burla y la fuerza de una fe que no se ve, pero que se siente. Aquella luz no solo iluminaba a Martín, iluminaba también los rincones más oscuros del corazón de Eduardo,
despertando una conciencia que había estado dormida durante demasiado tiempo. Y así, en aquella esquina olvidada de la ciudad, entre risas, murmullos y pasos apresurados de quienes ignoraban todo, comenzaba un milagro. No uno espectacular, visible para todos, sino uno silencioso, profundo, que tocaría el alma de un hombre que se creía imposible de cambiar. La historia de Martín y Eduardo estaba por desplegarse, mostrando que la fe, la humildad y la mirada de Jesús pueden transformar incluso los corazones más cerrados. Antes de comenzar esta historia impactante, quiero pedirte algo muy importante. Asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. Cada historia que compartimos aquí está llena de fe, esperanza y milagros que pueden tocar tu corazón y tu vida. Si no te suscribes, podrías perderte relatos únicos, momentos que nunca más se repetirán y enseñanzas que podrían inspirarte profundamente. No dejes que esta oportunidad se escape. Acompáñanos hasta el final y forma parte de esta comunidad que cree en lo imposible. El encuentro inesperado. La ciudad despertaba lentamente, con el murmullo de los transeúntes y el sonido lejano del tráfico que parecía marcar el ritmo de un día cualquiera. Sin embargo, aquella esquina donde Martín solía sentarse tenía algo diferente esa mañana, un aire de expectativa invisible, como si algo estuviera a punto de suceder. Martín, con su vieja Biblia apoyada en las piernas y las manos entrelazadas sobre ella, comenzaba sus oraciones habituales. Su voz era suave, casi un susurro que se mezclaba con el viento, pero cargada de una fuerza que no necesitaba ser escuchada por todos, porque sabía que alguien más estaba presente: Jesús, observando cada palabra, cada movimiento, cada gesto humilde. Mientras Martín hablaba con Dios, recordando los días difíciles y agradeciendo por cada amanecer que aún podía contemplar, Eduardo avanzaba por la acera con paso firme, sin prestar atención al mundo a su alrededor. Pero cuando vio a Martín, algo llamó su atención. No era la Biblia, no era la calle, sino la calma que emanaba de aquel hombre. Eduardo, acostumbrado a medir el valor de las personas por su apariencia, su ropa o su éxito material, sintió primero una curiosidad confundida, seguida rápidamente por un impulso de desdén. ¿Todavía estás ahí, hablando con fantasmas?, dijo Eduardo, con una risa sarcástica que cortó el aire tranquilo alrededor de Martín. El indigente levantó la vista, sus ojos cansados pero brillantes, y respondió con serenidad: «Hablo con alguien que no ves, pero que siempre está conmigo. Él conoce mi corazón, escucha mis palabras, y nunca me abandona». Eduardo frunció el ceño. Su burla no disminuía ante la calma del hombre. Al contrario, sentía que esa tranquilidad lo desafiaba de una manera que no podía comprender. Caminó unos pasos más cerca, cruzando los brazos, con esa postura que denota superioridad, y repitió con tono más fuerte: ¿De verdad crees que alguien allá arriba te escucha? Mira tu vida, estás en la calle, sin nada. Si Dios existiera, ¿por qué permitía que terminaras así? Martín suspiró, sin enojo, y por primera vez señaló suavemente su corazón. No todo se mide por lo que tenemos o lo que el mundo ve. Dios conoce el valor del corazón, y mi fe no depende de lo que otros piensen. En ese instante, Jesús, que permanecía invisible para Eduardo, movió ligeramente la cabeza, como confirmando la verdad de cada palabra del indigente. Una brisa ligera atravesó la esquina, haciendo que la vieja Biblia de Martín se moviera suavemente, y Eduardo sintió un escalofrío que no supo explicar. No era miedo, pero tampoco indiferencia. Era algo que comenzaba a abrir una grieta en su incredulidad. Mientras la tensión crecía, algunos transeúntes miraban de reojo, pero nadie se acercaba. La ciudad parecía indiferente a lo que estaba ocurriendo, ajena al encuentro que estaba cambiando silenciosamente la vida de dos hombres. Martín, con paciencia infinita, continuó hablando con Dios, elevando sus pensamientos en oración. Pedía fuerza para no resentirse, perdón para aquellos que no entendían, y luz para los que, como Eduardo, aún caminaban con el corazón cerrado. Eduardo, por su parte, comenzó a sentir una incomodidad interna. Las palabras de Martín, la paz en su rostro y la forma en que no respondía con ira a las burlas, lo sacudían. Cada intento de ridiculizarlo parecía rebotar en un escudo invisible que lo protegía. No era la arrogancia lo que fortalecía al indigente, sino su fe inquebrantable y su amor silencioso. Por primera vez, Eduardo se detuvo realmente a mirar. No solo miró al hombre, sino que miró la escena completa, la calle, los ruidos, la luz del sol que se filtraba entre los edificios, y una sensación extraña de presencia que no podía ver pero que podía sentir. Jesús estaba allí, silencioso, pero más cercano de lo que Eduardo podría imaginar. Su mirada no estaba llena de juicio,
sino de amor y expectativa, observando cómo se desarrollaba ese momento crucial. El encuentro entre la burla y la humildad, entre la incredulidad y la fe que puede transformar todo. Martín finalmente cerró los ojos por un momento, y cuando volvió a abrirlos, sus ojos brillaban con una calma que parecía atravesar la incredulidad de Eduardo. No necesito que me creas, ni que me comprendas. Solo confío en Dios, y Él siempre está conmigo. Eduardo sintió que algo dentro de él se movía, como si un muro que había construido durante años comenzara a resquebrajarse. La burla que antes brotaba de su boca parecía atrapada, y por primera vez, una pregunta silenciosa surgió en su corazón. ¿Y si este hombre tiene razón? ¿Y si hay algo más allá de lo que puedo ver? La esquina, testigo silencioso de aquel encuentro, parecía contener la respiración. Martín permanecía sereno, confiado, y Jesús observaba, preparando el momento en que la fe y la incredulidad colisionarían de una manera que ninguno de los dos hombres olvidaría jamás. Queremos saber de ti. ¿En qué parte de tu vida sientes que Jesús necesita entrar con un milagro? Déjanos un comentario y comparte tu corazón. Tal vez estás enfrentando dificultades en tu familia, problemas de salud, o luchando con la soledad. No importa cuál sea tu situación, queremos leer tu historia y orar contigo. Cuéntanos, ¿dónde sientes que Jesús está llamado a actuar en tu vida? La burla y la indiferencia. Eduardo, sintiendo una extraña incomodidad dentro de sí, no podía evitar que sus labios formaran otra sonrisa burlona. Sin embargo, esta vez, la risa tenía un matiz distinto. No era solamente desprecio, sino también confusión. Sus años de escepticismo chocaban con una sensación que no podía comprender, un vacío que comenzaba a abrirse en su interior mientras observaba la calma inquebrantable de Martín. ¿De verdad crees que alguien allá arriba te escucha? Repitió Eduardo, más fuerte, casi gritando para imponerse sobre la quietud del indigente. Martín, sin levantar la voz, giró ligeramente su rostro hacia el hombre que lo insultaba. Sus ojos mostraban paciencia, y su voz permanecía suave y firme. No necesito que me creas ni que me entiendas. Mi fe no depende de las palabras de los demás. Depende de Dios, y Él siempre escucha a los que le buscan con humildad. La indiferencia de los transeúntes alrededor era evidente. Algunos lo miraban de reojo, otros pasaban apresurados, concentrados en sus propias vidas, sin notar la escena que se desarrollaba ante ellos. La ciudad parecía estar hecha de apuros y ruidos, ignorando la presencia de algo más grande que sus propios problemas. Eduardo, sintiendo la mirada invisible de Jesús, no pudo evitar sentirse observado, aunque no podía verlo. Esa presencia silenciosa lo desconcertaba, y por un instante su burla perdió fuerza. ¡Qué ridículo!, dijo Eduardo, tratando de recuperar su aire de superioridad. Pasas tus días hablando con fantasmas y nadie te da nada a cambio. ¿No ves que el mundo sigue sin detenerse por ti? Martín suspiró y bajó la cabeza unos segundos, como si escuchara un susurro interior que lo reconfortaba. Luego volvió a mirar a Eduardo con ternura. El mundo sigue su camino, sí, y muchas veces ignora a quienes confían en lo invisible. Pero eso no cambia la verdad. Dios siempre está conmigo, incluso cuando nadie más lo está. Incluso cuando tú me burlas. Las palabras de Martín eran simples, pero cargadas de una fuerza que Eduardo no podía ignorar. Era como si cada frase tocara un rincón de su alma que llevaba años cerrado, un lugar donde la incredulidad y la dureza del corazón habían crecido sin ser cuestionadas. Por primera vez, la burla y el desprecio parecían inútiles frente a la serenidad que emanaba del indigente. Eduardo, frustrado, comenzó a gesticular con las manos, intentando mostrar superioridad, pero cada movimiento parecía chocar contra un muro invisible. La calma de Martín era un espejo que reflejaba la vacuidad de su propia arrogancia. No había respuesta de enojo, no había reproche, solo fe. Una fe silenciosa y poderosa que lo desarmaba lentamente. Jesús, que seguía observando desde lo alto, no intervino con palabras ni milagros visibles en ese momento. Su presencia se hacía sentir a través de una energía sutil, un recordatorio para Eduardo de que no todo lo que existe puede verse con los ojos humanos. Era un instante de enseñanza. La burla y la indiferencia humana no tienen poder frente a la humildad y la fe que confía en Dios. Mientras la ciudad continuaba su rutina, Eduardo se encontró a sí mismo dudando de lo que hasta entonces había dado por seguro. Su burla se tornaba torpe, y sus intentos de herir el corazón del indigente parecían no encontrar objetivo. Por otro lado, Martín permanecía inmutable, sus labios susurrando otra oración breve, pidiendo fortaleza para quienes dudan, luz para quienes no creen, y paz para quienes caminan sin rumbo. Unos segundos de silencio se extendieron, y la burla de Eduardo empezó a perder fuerza,
reemplazada por una sensación que no conocía. Respeto mezclado con curiosidad, miedo mezclado con admiración. La calle, los ruidos y los transeúntes indiferentes desaparecían de su atención. Solo quedaban él, Martín y una presencia invisible que lo observaba con amor y paciencia: Jesús. Finalmente, Eduardo se detuvo, respirando con dificultad. Sus ojos, antes llenos de burla, comenzaban a registrar la profundidad de la fe que lo enfrentaba. La indiferencia de los demás no importaba. Lo único que contaba ahora era ese hombre frente a él, humilde y fuerte a la vez, y la sensación de que algo más grande estaba presente, aunque no podía comprenderlo del todo. Martín, con un gesto leve, levantó la mano en señal de paz y continuó su oración silenciosa. Su humildad y serenidad contrastaban con la arrogancia de Eduardo, mostrando que la verdadera fuerza no se mide por el desprecio hacia otros, sino por la capacidad de mantener la fe en medio de la burla y la indiferencia. La esquina se convirtió en un escenario silencioso de un enfrentamiento que no era físico ni violento, sino espiritual. La burla humana frente a la fe genuina, la indiferencia de la sociedad frente al corazón que confía, la incredulidad de un hombre frente al amor que todo lo ve. En ese momento, Eduardo comprendió, sin palabras, que estaba siendo testigo de algo extraordinario, algo que podía cambiar su vida si estaba dispuesto a abrir su corazón. Antes de sumergirnos en esta historia impactante, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Ya has comprobado si estás suscrito a nuestro canal? Aquí compartimos relatos de fe, esperanza y milagros que pueden tocar profundamente tu corazón. Si aún no lo has hecho, podrías perderte estos momentos únicos que no se repetirán. Asegúrate de suscribirte ahora, activa la campanita, y acompáñanos hasta el final para no perder nunca más estos mensajes que pueden cambiar tu vida. El testigo silencioso. Mientras la ciudad seguía con su rutina diaria, con el murmullo constante del tráfico y los pasos apresurados de los transeúntes, algo extraordinario sucedía en aquella esquina olvidada por muchos. Martín, sentado sobre su banco improvisado, mantenía la mirada baja sobre su vieja Biblia y sus labios susurraban oraciones llenas de humildad, gratitud y esperanza. No había prisa, no había miedo, su corazón estaba en paz, confiando plenamente en aquel que todo lo ve. Eduardo, por su parte, permanecía a pocos metros, sin comprender lo que sentía. Su burla inicial se había desvanecido lentamente, reemplazada por una sensación extraña que no podía nombrar. Cada gesto calmado de Martín, cada palabra pronunciada en voz baja, parecía resonar dentro de él de una manera que no había experimentado jamás. Su incredulidad empezaba a chocar con una inquietud profunda, un vacío que no podía llenar con sarcasmo ni orgullo. Lo que Eduardo no sabía es que Jesús estaba allí, observando cada movimiento, cada palabra, cada intención. No con un gesto ostentoso ni con señales visibles, sino de manera silenciosa y penetrante, como un testigo invisible de lo que el mundo nunca podría ver. La presencia de Jesús llenaba el aire con una paz sutil, una energía que tocaba lo más profundo del corazón de Eduardo, haciéndole sentir algo que nunca había sentido, que estaba siendo observado y comprendido sin necesidad de explicaciones. Jesús no se limitaba a mirar, su mirada transmitía amor, paciencia y expectativa. Sabía que cada palabra que Eduardo pronunciaba, cada gesto de burla, estaba marcado por años de escepticismo y orgullo. Pero también sabía que había en él un corazón capaz de abrirse a la verdad, de reconocer la fe verdadera cuando se encontraba frente a ella. Era un testimonio silencioso, la incredulidad humana se enfrentaba con la fe genuina, y la mirada divina estaba allí para guiar, no para imponer. Martín continuaba su oración, pidiendo por aquellos que dudan, por los que se burlan y por los que no encuentran esperanza. Sus palabras eran simples, pero profundas, y aunque nadie más parecía escucharlas, Jesús escuchaba cada una con atención y amor. Eduardo, mientras lo observaba, comenzó a notar algo extraño. No podía explicar por qué su corazón latía más rápido, porque sentía un nudo en el pecho. Cada respiración parecía más pesada y, al mismo tiempo, más consciente. La presencia de Jesús, aunque invisible, lo tocaba de manera directa, haciendo que su burla se sintiera vacía y sin sentido. El silencio se volvió poderoso. No había palabras, ni gritos, ni risas, solo la tensión de dos mundos que coexistían en la misma esquina, el del escepticismo humano y el de la fe inquebrantable. Eduardo podía sentir, sin entender del todo, que estaba siendo observado por alguien que conocía cada rincón de su corazón. Cada intento de burla se desvanecía ante la fuerza silenciosa de aquel testigo invisible. Mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse entre los edificios, creando un resplandor cálido sobre Martín,
Eduardo percibió algo que nunca olvidaría. La humildad del indigente no era debilidad, era fortaleza. Su paciencia no era ignorancia, era sabiduría. Y Jesús, el testigo silencioso, estaba allí para mostrar que la verdadera grandeza no reside en la arrogancia ni en la burla, sino en la fe que confía incluso cuando nadie más ve ni entiende. Por un momento, Eduardo se quedó inmóvil, atrapado entre la incredulidad y un sentimiento que comenzaba a surgir dentro de él. Curiosidad, respeto, y tal vez, un primer atisbo de esperanza. Era un instante mágico, cargado de tensión y revelación, en el que todo lo que creía saber sobre la vida, la fe y el poder de Dios empezaba a desmoronarse lentamente. Jesús observaba, paciente, esperando el momento justo para actuar, para mostrar que incluso la burla más cruel y la indiferencia más profunda no podían eclipsar la luz de un corazón humilde y la fuerza de la fe verdadera. En ese instante, la esquina de la ciudad, olvidada por muchos, se convirtió en un escenario sagrado, donde la presencia divina estaba tan cerca que se podía sentir, aunque no se viera. Eduardo, aunque todavía incrédulo, no pudo evitar sentir que algo había cambiado dentro de él. La burla ya no le daba satisfacción, la indiferencia ya no le parecía normal, y una semilla de inquietud había sido plantada en su corazón. No sabía cómo ni cuándo, pero algo le decía que aquella historia estaba lejos de terminar, y que la fe de Martín, silenciosa y constante, estaba a punto de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Queremos conocerte mejor. ¿Hay algún área de tu vida donde sientas que Jesús puede hacer un cambio milagroso? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, necesitas sanación emocional, o buscas paz en tu corazón. No importa lo que sea, comparte con nosotros y juntos elevaremos una oración para que su presencia transforme tu vida. El clamor del corazón humilde. La brisa de la mañana seguía moviendo las hojas de los árboles y levantando pequeñas partículas de polvo que danzaban suavemente en la luz del sol. En aquella esquina olvidada de la ciudad, donde el ruido y la prisa de los transeúntes parecían desvanecerse, Martín permanecía sentado sobre su improvisado banco. Sus manos arrugadas, marcadas por los años y el trabajo duro, sostenían su Biblia como si fuese un tesoro invaluable. Sus labios, temblorosos pero firmes, comenzaban un nuevo susurro de oración, más profundo que cualquier palabra pronunciada hasta ahora, un clamor directo desde lo más íntimo de su corazón. Señor, susurró Martín, tú que conoces cada pensamiento, cada duda, cada lágrima, escucha mi corazón. No solo por mí, sino por aquellos que me miran y no comprenden. Por los que se burlan y me juzgan sin saber mi historia, te pido luz y misericordia. Mientras hablaba, sus ojos se cerraron lentamente y una expresión de serenidad profunda cubrió su rostro. No había miedo, no había resentimiento, solo fe pura y sincera. Cada palabra estaba cargada de humildad y entrega, un mensaje que trascendía lo visible y alcanzaba lo espiritual, tocando algo que Eduardo, aunque aún incrédulo, comenzaba a percibir dentro de sí. Eduardo lo miraba, fascinado y confundido al mismo tiempo. Por primera vez en años, su corazón latía con una mezcla de emociones que no podía controlar. Admiración, respeto y un extraño temor reverente ante algo que no podía ver pero que sentía muy cerca. Cada palabra de Martín parecía vibrar en el aire, llenando la esquina de una energía que desafiaba la incredulidad del ateo. La burla y la ironía que antes lo dominaban comenzaban a desvanecerse lentamente, reemplazadas por una sensación de incomodidad y reflexión. Martín continuó, elevando su clamor con más intensidad, aunque su voz seguía siendo suave. Dame la fuerza para perdonar a quienes no entienden, la paciencia para quienes me humillan, y la luz para quienes viven en la oscuridad de la incredulidad. Haz que aquellos que no creen sientan tu presencia, aunque no la vean con sus ojos. Guía sus corazones, Señor, y muéstrales tu verdad. En ese instante, Jesús, aún invisible para Eduardo, estaba presente de manera tangible. Su mirada penetrante y llena de amor acompañaba cada palabra de Martín. Cada súplica, cada ruego humilde, era escuchado con atención y ternura, y su presencia comenzaba a envolver la escena de manera sutil. Un calor ligero, un resplandor apenas perceptible que iluminaba a Martín, sin que él lo notara, también tocaba el corazón de Eduardo. Eduardo, atrapado en la intensidad del momento, comenzó a sentir un cambio interior. No entendía cómo, pero las palabras de Martín habían atravesado barreras en su corazón, y algo que llevaba años dormido empezaba a despertar. La conciencia de que existía algo más grande que su propia arrogancia, algo que podía escuchar, entender y transformar. Por primera vez, una pregunta silenciosa surgió en su interior. ¿Y si este hombre tiene razón?
¿Y si existe un poder que no puedo ver pero que está aquí, frente a mí? Martín, con los ojos cerrados, continuaba su oración, pero ya no pedía solo por él mismo. Su clamor se extendía a todos los que caminaban por la calle, a los que sufrían, a los que dudaban, a los que se habían alejado de la fe o se habían rendido ante la incredulidad. Cada palabra era una semilla de esperanza, plantada en la tierra de corazones que, como el de Eduardo, necesitaban ser tocados por la verdad divina. Jesús observaba con amor infinito, sabiendo que aquel clamor humilde estaba preparando el corazón de Eduardo para un despertar. Cada oración de Martín no solo elevaba su espíritu, sino que comenzaba a mover algo dentro del ateo, un deseo silencioso de entender, de creer, de acercarse a lo que hasta ahora había rechazado. La presencia de Jesús era evidente en cada detalle, la calma del indigente, la transformación interna del ateo y la energía sutil que llenaba la esquina de la ciudad. Mientras Martín terminaba su oración, una sensación de paz se apoderó del lugar. Eduardo permanecía inmóvil, sin palabras, con la mirada fija en el hombre frente a él. Nunca había sentido algo así. Un corazón capaz de amar, perdonar y confiar plenamente, incluso ante la burla y la indiferencia. La semilla de la fe había sido plantada, y el milagro, aunque aún invisible, comenzaba a gestarse la intersección de humildad, oración y presencia divina. El clamor del corazón humilde de Martín no solo había alcanzado a Dios, sino que también había tocado al hombre que menos lo esperaba. Un cambio sutil, profundo, silencioso, se estaba produciendo. La incredulidad de Eduardo comenzaba a ceder ante la verdad de la fe genuina, y la historia que se desarrollaba en esa esquina estaba a punto de mostrar algo que ninguno de los dos hombres olvidaría jamás. La reacción del ateo. Eduardo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en Martín, intentando comprender lo que acababa de presenciar. La burla que antes lo definía había desaparecido, reemplazada por una mezcla de incredulidad y asombro que lo sacudía profundamente. Su corazón, acostumbrado al escepticismo y al orgullo, empezaba a latir con una intensidad que no podía explicar. Cada palabra, cada gesto, cada susurro de oración del indigente había tocado algo dormido en lo más profundo de su alma. ¿Cómo puede un hombre tan pobre, tan simple, tener tanta paz? Se preguntó Eduardo en silencio, mientras sentía un nudo extraño en el pecho. ¿Cómo puede alguien que no tiene nada, confiar tanto? La presencia de Jesús, invisible a sus ojos, se hacía sentir de manera poderosa. Eduardo podía percibirla sin verla, un calor leve que le atravesaba el cuerpo, una luz que parecía tocar su corazón y una calma que desafiaba toda lógica. Nunca antes había sentido algo así. Una mezcla de miedo, respeto y admiración lo invadía al mismo tiempo. La incredulidad que lo definía durante décadas comenzaba a resquebrajarse. Martín, ajeno a la lucha interna de Eduardo, continuaba con su oración silenciosa, pidiendo por todos los corazones endurecidos, por los que se burlan, por los que dudan y por los que necesitan esperanza. Cada palabra era sincera, humilde y poderosa, cargada de una fe que no necesitaba demostración externa para existir. Eduardo lo observaba y, por primera vez, sintió que estaba frente a algo que no podía ignorar ni desmentir. La fuerza de un corazón verdaderamente entregado a Dios. El ateo intentó mantener su compostura, pero cada intento de burla se desvanecía ante la intensidad de lo que estaba sintiendo. Sus labios temblaban, sus manos se apretaban inconscientemente, y sus ojos no podían apartarse de la serenidad que emanaba Martín. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. No había ruido de la ciudad, no había transeúntes indiferentes, solo existían él, el indigente y la presencia invisible que todo lo veía. Eduardo, por primera vez, comenzó a sentir una mezcla de culpa y temor. La burla que había dirigido al hombre de fe parecía ahora un acto vacío, insignificante, frente a la grandeza de lo que estaba presenciando. La incredulidad de toda su vida parecía pequeña comparada con la fuerza silenciosa de la fe que brillaba ante sus ojos. Nunca había sentido algo así, pensó Eduardo, con un hilo de voz que casi se escapaba de sus labios. No entiendo cómo, pero algo me está cambiando. En ese instante, un fenómeno sutil comenzó a manifestarse. Una ligera luz, cálida y suave, rodeó a Martín, iluminando su rostro con un resplandor que parecía venir de otra dimensión. Eduardo lo percibió inmediatamente y su respiración se volvió más profunda, casi contenida. Su incredulidad se enfrentaba ahora con una evidencia que no podía explicar. La fe del indigente no solo lo protegía, sino que irradiaba una fuerza que tocaba todo a su alrededor. Jesús, el testigo silencioso, observaba con amor y paciencia,
permitiendo que Eduardo experimentara el conflicto interno que necesitaba para abrir su corazón. No era una imposición, sino una invitación, la invitación a reconocer la verdad que estaba frente a él, a sentir lo invisible y a permitir que su vida empezara a cambiar. Eduardo dio un paso involuntario hacia Martín, sin saber por qué. Su orgullo, su escepticismo y su burla habían desaparecido por completo, reemplazados por una necesidad que nunca había conocido: comprender, creer y conectar con aquella fuerza que desbordaba humildad y verdad. Su mirada se suavizó, y por primera vez en años, un sentimiento de esperanza comenzó a germinar en su corazón. No, no puedo ignorarlo, murmuró Eduardo, casi para sí mismo. Hay algo aquí, algo que siempre he negado. Martín, sin apartar su mirada de la Biblia, continuó con su oración, inconsciente de que su simple acto de fe estaba transformando la vida del hombre frente a él. La esquina de la ciudad, antes solo un lugar común, se había convertido en el escenario de un despertar, un momento que marcaría para siempre a Eduardo. La incredulidad estaba siendo confrontada por la humildad y la fe genuina, y Jesús, como siempre, estaba allí, guiando cada paso, observando cada emoción, esperando el momento preciso para revelar lo que estaba por suceder. El corazón de Eduardo latía acelerado, una mezcla de miedo, admiración y curiosidad. La burla había desaparecido, y con ella, la indiferencia. Ahora solo quedaba un hombre frente a otro, uno lleno de fe y esperanza, y otro enfrentando la incredulidad que comenzaba a ceder ante algo más grande que él mismo. Era un instante sagrado, invisible para el mundo, pero eterno para quienes lo vivían. El milagro sorprendente. La esquina de la ciudad estaba envuelta en un silencio casi sobrenatural. Los ruidos del tráfico y las conversaciones de los transeúntes parecían apagarse ante la intensidad del momento que se vivía. Martín permanecía sentado, sus manos sobre la Biblia, sus ojos cerrados y su corazón entregado en oración. Cada palabra que pronunciaba era un hilo de fe que se elevaba hacia lo alto, y la luz del sol parecía reflejar la pureza de su espíritu. Eduardo, todavía incrédulo pero profundamente conmovido, sentía como algo en su interior comenzaba a cambiar. Sus años de escepticismo y orgullo chocaban con una realidad que no podía negar. La humildad y la fe de Martín irradiaban un poder silencioso, un mensaje que atravesaba el tiempo y el espacio para tocar su corazón. La presencia de Jesús se hacía más intensa, invisible a los ojos humanos, pero perceptible en la atmósfera, en la vibración de cada fibra del alma de Eduardo. De repente, un resplandor suave y cálido comenzó a rodear a Martín. No era una luz común. Era como si cada oración, cada suspiro, cada acto de fe, hubiera creado una energía que comenzaba a manifestarse de manera tangible. Eduardo lo vio, primero con incredulidad, luego con asombro. El indigente, que había sido objeto de burla apenas minutos antes, ahora estaba iluminado por una luz que parecía provenir del cielo, y su rostro reflejaba paz, alegría y confianza absoluta. Esto no puede ser, murmuró Eduardo, incapaz de apartar la vista. No entiendo, pero lo siento en mi corazón. Jesús, el testigo silencioso, intervino de manera sutil pero poderosa. No necesitó palabras, su presencia bastaba. Un calor envolvente recorrió el cuerpo de Eduardo, y un sentimiento de amor, perdón y aceptación llenó su interior. Por primera vez en su vida, Eduardo sintió la certeza de que existía algo más grande que él, algo que lo amaba y lo comprendía por completo, incluso cuando él había rechazado la fe y se había burlado de otros. Martín, con un gesto leve, abrió los ojos y miró a Eduardo. Su mirada, llena de compasión, parecía decir sin palabras: no temas, Dios siempre ve tu corazón. Eduardo, con lágrimas brotando de sus ojos, dio un paso adelante y, por primera vez, bajó la guardia completamente. Su incredulidad se enfrentaba ahora a la verdad palpable de la presencia divina. Dios, susurró Eduardo, con la voz temblorosa. Lo siento, he sido ciego todo este tiempo. En ese instante, el milagro se completó. La luz que rodeaba a Martín se expandió suavemente, tocando a Eduardo, llenando su corazón con una paz que nunca había conocido. Su orgullo desapareció, su burla se desvaneció, y en su lugar surgió una fe naciente, un reconocimiento de que la vida tenía un propósito mayor y que el amor de Dios estaba presente, incluso en los lugares más inesperados y en las personas más humildes. La ciudad, ajena al evento que se desarrollaba, continuaba su rutina, pero para Eduardo y Martín, el mundo había cambiado para siempre. La transformación interna de Eduardo era evidente, sus hombros se relajaron, su respiración se volvió más profunda,
y por primera vez sonrió con sinceridad, sin ironía ni burla. Había comprendido que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por la fe, la humildad y la apertura del corazón. Jesús, observando desde lo alto, sonrió en silencio. El milagro no era un espectáculo, sino una transformación profunda, un despertar del alma que demostraba que la fe genuina puede cambiar incluso los corazones más endurecidos. La presencia divina había tocado la vida de Eduardo de manera irrevocable, y Martín, con su fe constante y humilde, había sido el canal de ese milagro. Finalmente, ambos hombres permanecieron unos momentos en silencio, uno con lágrimas y corazón transformado, el otro con una sonrisa serena y la certeza de que Dios siempre escucha a quienes confían. La esquina de la ciudad, antes testigo de burla e indiferencia, ahora era escenario de un milagro que nadie más podía ver, pero que cambiaría dos vidas para siempre. El mensaje para tu vida hoy. La historia de Martín y Eduardo nos recuerda que la fe y la humildad tienen un poder que trasciende lo visible. Martín, un hombre que la sociedad consideraba insignificante, con su vida marcada por la pobreza y las dificultades, demostró que la verdadera fuerza no reside en el dinero, el estatus o la apariencia, sino en la entrega total del corazón a Dios. Su paciencia, su oración constante y su fe genuina fueron el canal para un milagro que transformó la vida de Eduardo, un hombre que durante años había caminado en la incredulidad y la burla. Hoy, querido espectador, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces permitimos que la indiferencia del mundo o la burla de otros nos aleje de la fe y la esperanza? ¿Cuántas veces dejamos que la incredulidad nos ciegue ante las señales de amor y milagro que Dios coloca en nuestro camino? La historia de Martín nos enseña que no importa nuestra edad, nuestras limitaciones ni la opinión de quienes nos rodean. Siempre podemos confiar, siempre podemos orar y siempre podemos abrir nuestro corazón a Dios. Eduardo, al enfrentarse a la humildad y la fe de Martín, descubrió algo que todos necesitamos aprender. Que el milagro no siempre es algo espectacular que vemos con los ojos, sino una transformación interna, un despertar del corazón. La presencia de Jesús no se manifestó con ruido ni con señales imposibles de ignorar, sino con un amor silencioso, paciente, que permitió que Eduardo sintiera la verdad de la fe en lo más profundo de su ser. Este mensaje tiene un valor especial para todos nosotros. Incluso los momentos más difíciles, cuando sentimos que nadie nos comprende o que el mundo parece indiferente a nuestro dolor, Dios está presente, observando, escuchando y esperando que abramos nuestro corazón. La humildad, la oración y la fe sincera son las llaves que nos conectan con Él y nos permiten experimentar milagros que van más allá de lo que podemos imaginar. Hoy, si estás pasando por pruebas, momentos de soledad o desilusión, recuerda que la verdadera grandeza no se mide por lo que el mundo ve, sino por la fe que permanece firme aun cuando todo parece perdido. Como Martín, puedes encontrar fuerza en la oración, paz en la confianza y milagros en la entrega total de tu corazón a Dios. Y como Eduardo, es posible que descubramos que nunca es tarde para cambiar, para abrirnos a la verdad y para permitir que la luz de Dios transforme nuestra vida. Cierra los ojos un momento e imagina que Jesús está frente a ti, observando tu corazón con amor infinito. Permítete sentir su presencia, su paz y su guía. Reconoce que, aunque el camino sea difícil, aunque haya burlas o indiferencia a tu alrededor, tu fe y tu humildad son poderosas. Hoy puedes dar un paso hacia Él, abrir tu corazón y permitir que su amor transforme tu vida, como transformó la de Eduardo. Querido espectador, recuerda siempre, Dios ve tu corazón, escucha tus oraciones y nunca te abandona. Incluso en lo inesperado, hay milagros que esperan por ti. Mantén tu fe viva, ora con humildad y confía, porque la vida puede cambiar en un instante, y la transformación comienza en lo más profundo de tu corazón.